Bienvenidos sean a México, un lugar con mucha biodiversidad cultural, gastronómica y artística. México queda ubicado en la parte norte de América y limita al norte con Estados Unidos, al sureste con Belice y Guatemala, y al oriente con el Golfo de México, el Mar Caribe y al poniente con el Océano Pacífico. Nuestro idioma oficial es el español, castellano, obvio. Pero además de ello, tenemos 67 lenguas indígenas. Nuestras tradiciones son distintas, variables y originales. Unas de ellas son los días de muertos, el Día de Reyes, el Día de la Candelaria, el aniversario de la Independencia, los voladores de Papantla y, por supuesto, no deben faltar los mariachis. La gastronomía es muy diversa y es como si fuera una explosión en la boca de sabores a la hora de comer. Mencionaré diferentes platos que identifican a mi querido México. El primero es el mole. Es uno de los alimentos de origen prehispánico que sigue estando presente en la dieta de todos los mexicanos. Número 2, tenemos el pozole. Se caracteriza por tener granos muy grandes, los cuales dejan hervir hasta que estallen, la razón por la cual lo llaman que parecen como flores blancas. Número 3, los chiles en nogada. Los chiles en nogada es un platillo muy representativo de la cocina mexicana, ya que este hace referencia a los colores de nuestra bandera. El verde representa el chile y el perejil, el blanco de la nogada o de la salsa, como prefieran llamar, y el rojo de los granitos de granada. Y por cuarto, tenemos la cochinita pibil. Es un plato típico de la región de Yucatán en México. Antiguamente los mayas cocinaban en un horno subterráneo. Anualmente nuestras fiestas tradicionales son caracterizadas por traer mucha alegría y arte a cada mexicano. A continuación nombraré diferentes festividades más importantes en México. En primer lugar tenemos el Día de Muertos. Es todo un acontecimiento en este país. Se celebra desde el 31 de octubre hasta el 2 de diciembre. Tiene sus orígenes y sus festividades mayas, que rendían culto a la muerte. El objetivo de esta celebración es honrar a los muertos. Los elementos representativos de estos es las ofrendas como la flor de cempasúchil, papel picado y comida de agrado a los homenajeados. En segundo lugar tenemos la independencia. El 15 de septiembre se celebra la independencia de México. Esa misma noche el presidente del país, famoso por el Grito de Dolores en el Palacio Nacional. Esta es una fiesta llena de tradición en donde se disfruta de la música, la comida típica del país. En tercer lugar tenemos la fiesta de los Sayones. Es una de las fiestas más tradicionales y más curiosas de todo México, que se celebra en el poblado de Tetela del Volcán, en Morelos, para recordar la resurrección de Cristo. Y por último tenemos el Carnaval de Veracruz. Este es considerado uno de los carnavales más importantes de América Latina, junto al de Brasil y al de Colombia. Si lo que has visto te parece impresionante, conoce un poco más sobre los personajes que marcaron totalmente a México. Hablamos de personajes más importantes que Frida Kahlo, y son los siguientes. En primer lugar, tenemos al padre de la patria, o más conocido como Miguel Hidalgo. Fue él el que dio el Grito de Dolores en Hidalgo, que inició el movimiento de la independencia de México. En segundo lugar, tenemos a José María Morelos, quien fue el que destacó como el jefe insurgente de la segunda etapa de organización de guerra de independencia de México de 1811 a 1815. En tercer lugar, tenemos a Agustín de Iguirre, quien fue destacado un político militar que participó en la guerra de independencia y fue proclamado emperador de México. Y por último, en cuarto lugar, Vicente Guerrero, que es recordado como el que expidió el decreto sobre la abolición de la esclavitud. Ahora vamos a ver 5 atractivos de México. En primer lugar tenemos a Chichén Itzá en Yucatán, la legendaria ciudad maya de Chichén Itzá, Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO desde 1988 y fue declarada como una maravilla del mundo desde 2007. En segundo lugar tenemos Cancún e Islas Mujeres en Quintana Roo.
Este es uno de los lugares turísticos de México donde puedes disfrutar de las hermosas playas del Caribe mexicano al estilo hippie, de mochilero o de una escapada romántica en pareja. En tercer lugar, tenemos a Xochimilco o las trajineras de Xochimilco en Ciudad de México. Este más llamado Campo de Flores, Xochimilco es un conjunto de canales en Nahuatl que existen desde la época prehispánica y ahora se han convertido en un atractivo turístico que sin dudas debes ir a visitar. En cuarto y último lugar, tenemos al Parque Xcaret en Quintana Roo. Es un parque natural en la playa del Carmen donde disfrutarás de ríos en la riqueza natural y cultural del pueblo azteca. Y por último, para dejar todo esto claro de cómo es México, hablaremos con la verdad. Veremos 5 problemáticas más importantes de México. La primera es la corrupción. Mayormente en todos los países de Latinoamérica se ve esto, pero en México es un poco muy grave. Está entre uno de los países que se encuentra en primer lugar, donde más se esconde esta situación. En segundo lugar tenemos la pobreza. Como consecuencia de otros problemas sociales, la pobreza aqueja a México. Más del 50% de la población se encuentra por debajo del umbral internacional de la pobreza. En tercer lugar, tenemos la delincuencia. Resultado de la corrupción y la pobreza, los índices delictivos han ido de alza. En ocasión alguna, en ciudades de México, han sido nombrados como los índices de violencia más altos del mundo. En cuarto lugar, tenemos al más conocido por todos, el crimen organizado. La corrupción, la delincuencia y la pobreza han dado como consecuencia un alza en el crimen organizado. Los grupos relacionados con el narcotráfico son cada vez más grandes, más organizados, más violentos y más poderosos. Y por último, poco acceso a servicios de salud. Las zonas rurales tienen grave problema en cuanto a acceso de la salud. De forma generalizada, los servicios de salud tienen serias deficiencias. No obstante, la gente de las ciudades urbanas padece de este problema en un grado extremo. Y ya que han escuchado todo sobre México, mi nombre es Daniela Ponte Vargas, representante de México, y te invito cordialmente a visitar toda nuestra gastronomía, cultura y demás. ¡Viva Morelos! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva México!